Hola, mi nombre es Montserrat García López y el día de hoy vamos a hablar sobre el postoperatorio. Vamos a abarcar temas como definición, clasificación, escalas que utilizamos y cuidados generales de enfermería. Iniciamos con la definición del postoperatorio y ¿qué es? Es el periodo que inicia al finalizar la intervención quirúrgica en el quirófano, o sea que inicia inmediatamente después de finalizar la cirugía, o como nos habían comentado en clase, después de dar el último punto. Y este se va a extender hasta la recuperación completa o parcial del paciente en caso de que existan secuelas. Algunos autores lo manejan hasta que los pacientes pueden retomar sus actividades cotidianas, lo que igual puede variar según el tipo de cirugía y las condiciones clínicas del paciente. Y bueno, esa es una etapa crucial para una recuperación exitosa y segura, ya que es cuando el cuerpo repara los tejidos y se previenen complicaciones. Y bueno, la etapa postoperatoria se va a clasificar en tres fases: la inmediata, mediata y alejado tardía, esto según el tiempo transcurrido desde la operación. Iniciamos con la inmediata, que esta comprende las primeras 24 a 72 horas después de la cirugía y tiene lugar en la unidad de recuperación postanestésica o URPA. Esta va a ser un área que brinda cuidados inmediatos a pacientes que han sido sometidos a cirugía con anestesia general, regional u otra, y aquí se va a monitorizar al paciente mientras se recupera de los efectos de la anestesia. Continuamos con la fase inmediata, que esta abarca desde las 72 horas hasta aproximadamente 7 a 10 días después de la cirugía y tiene lugar en la unidad de hospitalización. Y por último, la fase alejado tardía, que se extiende desde el día 8 hasta los 30 días o más, depende de la cirugía. Es por ello que algunos autores refieren que el periodo postoperatorio puede abarcar hasta un lapso de 30 días, aunque igual va a depender de la cirugía y las condiciones del paciente. Y bueno, esta fase va a comenzar después de que el paciente es dado de alta del hospital y va a contemplar las revisiones periódicas de este. Y bueno, ¿qué escalas vamos a utilizar para la valoración en el periodo posanestésico? Iniciamos con la escala de Aldrete, que esta nos va a permitir la valoración de la recuperación posanestésica. ¿Esto qué significa? Que va a evaluar el grado de recuperación del paciente después de la anestesia. Esta fue descrita por el doctor Antonio Aldrete en 1970 y actualizada posteriormente como Aldrete modificada. Lo que se cambió fue un parámetro de circulación y ahora lo tenemos como saturación, como lo vemos en la imagen. Y bueno, ¿cuándo se aplica? Se va a aplicar después de un procedimiento quirúrgico y debe ser de forma periódica, como lo vemos en el siguiente formato. Se va a evaluar en el quirófano al salir y en caso de que pase a la unidad de cuidados posanestésicos, se va a evaluar a su llegada a los 20 minutos, 60, 90 y 120 minutos. Recordemos que depende del protocolo de cada hospital la frecuencia de valoración. Otros autores mencionan su evaluación cada 5 o cada 10 minutos. ¿Y cómo se aplica esta escala? Esta escala evalúa 5 parámetros y cada uno se puntúa con 0, 1 o 2 puntos según el nivel de recuperación observado. Iniciamos con el primer parámetro, actividad. Se va a asignar 2 puntos si mueve 4 extremidades voluntariamente, 1 si mueve 2 extremidades y 0 si es incapaz de mover extremidades. El segundo parámetro es la respiración, 2 puntos si es capaz de respirar profundamente y toser libremente, 1 si presenta disnea o limitación a la respiración, 0 si presenta apnea. El tercer parámetro es la circulación, 2 puntos si la presión arterial es menor del 20% del nivel preanestésico, o sea que aquí se va a comparar la presión arterial con la basal. 1 punto si la presión arterial es del 20 al 49% del nivel preanestésico y 0 puntos si la presión arterial es mayor del 50% del nivel preanestésico. El siguiente parámetro es la conciencia, 2 puntos si está completamente despierto, 1 punto si responde a la llamada y 0 puntos si no responde. Y por último, la saturación, si mantiene una saturación mayor de 92, con aire ambiente 2 puntos, si necesita oxígeno para mantener una saturación menor de 90%, 1 punto, y si su saturación es menor a 90%, con oxígeno suplementario 0 puntos.
Por último, ¿cómo se interpreta? Cuando nosotros obtengamos una puntuación igual o mayor de 9 puntos, el paciente va a poder pasar a la unidad de recuperación post-anestésica, la que ya habíamos mencionado anteriormente, aunque también otros autores mencionan su punto de corte a los 8 puntos. A continuación les presento la escala de Glasgow, que sabemos que mide el nivel de conciencia. ¿Cuándo se va a aplicar? Pues se aplica en pacientes con traumatismo craneoencefálico o en este caso durante el posoperatorio si hay sospecha de lesión neurológica o alteración del nivel de conciencia, por ejemplo, tras una anestesia general prolongada. ¿Cómo se aplica? Pues recordemos que evalúa 3 parámetros: la respuesta ocular, verbal y motora. En la respuesta ocular vamos a valorar si abre los ojos espontáneamente al hablarle o ante un estímulo doloroso o no responde. En la respuesta verbal si está orientado, desorientado, si utiliza palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles o no hay respuesta. Y en la respuesta motora si obedece órdenes verbales, localiza el dolor, si retira, si presenta una flexión anormal, extensión o no hay ninguna respuesta. Por último, se van a sumar los valores obtenidos y depende de la gravedad. Se puede clasificar en leve si es de 13 a 15 puntos, moderado de 9 a 12 y grave si es de 3 a 8. Recordemos que una puntuación de 8 o menor suele ser un indicador para la intubación. Y por último, podemos agregar que también debemos conocer el tamaño de las pupilas y su reactividad para la evaluación del estado neurológico. Continuamos con los cuidados generales de enfermería y estos son el conjunto de acciones que realiza el personal de enfermería desde que el paciente sale del quirófano hasta su recuperación completa o parcial. ¿Y qué actividades realizan? Dentro de sus funciones está el monitoreo posoperatorio. Van a evaluar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el pulso, la saturación, la temperatura. Se recomienda registrar estas variables cada 15 a 30 minutos, así como el monitoreo de drenajes, sondas o catéteres. Aquí se va a verificar el tipo, la permeabilidad, la cantidad y color del drenaje y se deben mantener los dispositivos fijos y por debajo del nivel de la herida, como vemos en la imagen. También se debe de valorar la permeabilidad, número y posición de vías venosas periféricas y centrales. Si llega con varias vías venosas, se debe dejar la más adecuada y retirar el resto. También debemos de considerar el control del dolor. En este se va a administrar la analgesia prescrita y se va a valorar su eficacia mediante la escala EVA. Mantener niveles adecuados de analgesia va a permitir la movilización precoz y los ejercicios de fisioterapia indicados según la intervención. También es importante considerar la posición en el posoperatorio dentro de los cuidados generales. En este, pues debemos procurar colocar al paciente en la posición más adecuada en función del tipo de cirugía y las circunstancias específicas del paciente. Algo a considerar es que nuestras barandillas deben estar arriba para evitar que el paciente se caiga. Y a continuación muestro unas de las posiciones más comunes. Debemos de considerar que cada una de estas posiciones tiene indicaciones precisas. También es importante la movilización del paciente. En esta se considera un cambio de lado cada 30 a 60 minutos, la estimulación del paciente para que haga inspiraciones profundas, la movilización activa de las extremidades inferiores cada 1 a 3 horas y permitir la deambulación temprana con ayuda y vigilancia siempre que esté indicado. También se debe de realizar un registro de los ingresos y egresos del paciente para realizar el balance hídrico. Recordemos que se debe considerar orina, heces, pérdidas insensibles, vómitos, drenajes. También debemos de confirmar el tipo de dieta prescrita, si es ayuno, líquidos claros, blanda u otra, y según la evolución del paciente realizar el cambio de acuerdo a la tolerancia hasta llegar a la dieta habitual. Por último, para valorar el estado de la herida quirúrgica, debemos revisar los vendajes. Este debe de ser cada 15 minutos durante la primera hora para verificar si el sangrado es normal o anormal. Por último, concluimos con la importancia de los cuidados generales de enfermería en el posoperatorio, ya que previene complicaciones como infecciones o hemorragias, mantiene la estabilidad mediante el control del dolor y signos vitales, aceleran la recuperación favoreciendo la movilización y cicatrización y brindan apoyo emocional reduciendo la ansiedad del paciente.
Por último, tenemos un ejemplo práctico. Tenemos una paciente femenina de 35 años que está programada para una cesárea. El tipo de anestesia a utilizar será un bloqueo epidural y su hora de ingreso 10:50. Y aquí vemos su valoración de la recuperación posanestésica y vemos que en el quirófano obtuvo un punto en actividad, ya que solo mueve dos extremidades voluntariamente, y en los demás parámetros obtuvo 2 puntos, por lo cual nos dio un total de 9 puntos. Y ya sabemos que si obtenemos este puntaje puede pasar a la unidad de cuidados posanestésicos, el cual se estuvo valorando a las 11:40, 12 y 12:35, que fue cuando recuperó la movilidad de sus 4 extremidades, obteniendo un puntaje de 10. Muchas gracias. Anexo bibliografía.